Buenas noches, Buenas noches, profesor. ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del seguro de incendio. Vamos a hablar sobre la póliza de seguro. Coberturas básicas de la póliza. Daños ocasionados por incendio y o rayo. En caso de rayo no es necesario que produzca incendio. Consecuencias de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Actos de destrucción ordenados por la autoridad civil o por el orden militar para prevenir que el fuego se extienda. Daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado exclusivamente para uso doméstico. La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. Materia del seguro. Todos los bienes del asegurado, así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y control, por lo que sean responsables, mientras que se encuentren dentro de locales propios y o de terceros, en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza, consistentes en. Acá vamos a hablar de lo que es la materia del seguro. Y tomen nota, por favor, que estas partes son importantes. A, edificio. ¿Qué viene a ser el edificio? El conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de distribución de las primeras cuatro citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. También se consideran parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se consideran parte del edificio si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio donde se ubica el edificio. No se consideran parte del edificio los siguientes bienes. Ojo, suelos y terrenos, obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción. Cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados en o formen parte del edificio asegurado. Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentaciones. B. Contenido. Para efectos de esta póliza, son los bienes que a continuación se relacionan y definen siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren detallados o especificados en la relación que hace integrante esta póliza. Muebles, útiles y enseres. Los muebles, estanterías, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor asegurado. Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipos tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por lo que sea responsable, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria.
Toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o movibles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado, o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Existencias. Las mercancías, materias primas, insumos, material en proceso, productos terminados, material de empaque y en general todo elemento de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Modalidades de cobertura. A valor total. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará la suma asegurada, la cual debe coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada, de acuerdo con los criterios estipulados en el capítulo 6 del condicionado general. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se dará por incorporado estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de estos bienes constituye una modificación a solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual a valor declarado. Valor declarado igual a la suma asegurada, prima será igual a la tasa neta por la suma asegurada. Modalidad de cobertura. A primer riesgo relativo. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en determinación del valor asegurable explicado en la póliza. Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se dará por incorporado estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar el valor declarado en la fecha de modificación de cada renovación según corresponda. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Prima igual tasa neta a primer riesgo relativo por valor declarado. Tercera modalidad, a primer riesgo absoluto. Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, el asegurado fijará una suma asegurada, la cual no tendrá ninguna relación con el valor declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. Cálculo de la prima. En esta modalidad de seguro, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada. Prima igual a tasa neta por suma asegurada. Tome nota de los riesgos excluidos. Erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza con excepción de rayo. Guerra internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas. Asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hecho de labores y movimientos subversivos. Explosión distinta a la proveniente de incendio. Material para armas nucleares. Emisión de radiaciones ionizantes. Contaminación por la radiactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Apropiación por terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Objetos averiados o destruidos por fermentación, viso propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados.
daños y desperfectos que sufren los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Tipos de póliza. Una póliza de incendio puede ser A. Seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado. Bajo seguro de incendio y líneas aliadas a riesgo nombrado, se pueden incluir las siguientes cláusulas de acuerdo con las necesidades de riesgo que se analice. Entre las principales líneas aliadas tenemos las siguientes, las cuales pasamos a desarrollar, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas. A. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. De acuerdo con lo establecido en el capítulo de incendio y o rayo en aparatos eléctricos de las condiciones generales de esta póliza, la presente cláusula se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas que sean consecuencia directa de rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle, incendio accidental aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la electricidad. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. B. Cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio ocasionados por explosión. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la póliza las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de explosión que ocurra dentro o fuera del predio del asegurado, sea que ella origine o no un incendio. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: lo sufrido por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo presión interna, fluido de vapor, en el cual se origine la explosión, así como las pérdidas o daños al contenido de dicho caldero, economizador o aparato. Pérdidas o daños ocasionados comúnmente como onda sónica, pérdidas o daños producidos por el rompimiento, estallido o desprendimiento de partes rotativas o movibles de maquinaria como consecuencia de fuerza centrífuga o falla mecánica o eléctrica. Aquí quiero detenerme un rato y hacerles mención referente al tema del caldero, ¿ya? ¿Por qué está excluido, ¿no?, en este caso, el caldero? En la cobertura de incendio se complementa esta situación con la cobertura de rotura de maquinarias, ¿ya?, en donde ahí sí se puede coberturar el caldero, ¿ya?, que sufre este evento. En rotura de maquinarias se cubre al caldero que ha sufrido la explosión y los daños consecuenciales son cubiertos por la póliza de incendio. Por eso que en la póliza de incendio el caldero que origina todo ese daño está excluido, pero sin embargo ese caldero se cubre en la póliza de rotura de maquinarias, y los daños consecuenciales que podrían ser también a otros calderos que están circundando alrededor del que ocasionó el siniestro van a estar cubiertos bajo la póliza de incendio. Por eso que acá el caldero aparece excluido, ¿ya? C. Cobertura para cubrir daños por terremotos, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Antes de analizar esta cobertura debemos preguntarnos ¿qué es un terremoto? Se define como movimientos violentos en la corteza terrestre que ocurren en forma de sacudidas y pueden durar varios segundos. Clasificación de los terremotos. Terremotos de origen volcánico. Los sismos volcánicos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Usualmente su magnitud no excede de 6.5 grados, pero pueden ser muy dañinos cuando son muy superficiales. Terremotos tectónicos. Una placa tectónica o placa litosférica es una gran capa de sólida o de roca sólida, de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Su tamaño puede variar de unos cientos miles de kilómetros cuadrados. Las placas del Pacífico y Antártica están entre las de mayores dimensiones. Tenemos un mapa, ¿no?,
unas láminas donde se encuentra el esquema, donde se ve que la placa de Nazca, que es la placa oceánica, se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, que es la placa continental, donde se generan las fricciones, ¿no?, que causan los temblores o terremotos. Tenemos un mapa del Perú donde están indicados los terremotos y los temblores que han habido lugar durante un tiempo determinado. Y vemos los cinturones de fuego que están alrededor de los diversos continentes, ¿no? Los cinturones donde están las fallas, donde se presentan este encuentro de las placas oceánicas con la placa continental. El Perú estamos nosotros en lo que es el cinturón de fuego, y obviamente que el tema de un terremoto o un sismo siempre va a estar presente en nuestro país. Cobertura. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos ocurren dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerará como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios o construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente anterior del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños por incendio causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueren originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. D. Cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio o explosión ocasionados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños, incluyendo los ocurridos por incendio y o explosión, que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados por algún terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos fenómenos ocurrieran dentro de un plazo de 72 horas consecutivas, se considerarán como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios en construcción aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado separadamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o reparación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente antes del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueren originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Deducible.
Cada reclamo por pérdidas o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeto al deducible indicado en la póliza. Sin embargo, si el seguro comprende dos o más edificios o riesgos separados en un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Cobertura para cubrir daños materiales ocasionados directamente por maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje. La palabra maremoto, para efectos de esta cláusula, significa el fenómeno conocido y aceptado internacionalmente como tsunami, entendida como una o varias olas gigantescas que inundan las costas. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los causados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, los ocasionados a chatas con absorbentes, ni a la tubería que conecta a estas últimas a las instalaciones en tierra, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Deducible. Cada reclamación por pérdidas o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeta al deducible indicado expresamente en la póliza y será aplicado por cada siniestro. Si el seguro comprende dos o más edificios o riesgos separados dentro de un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Cobertura para pérdidas y daños directos ocasionados por huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio como consecuencia directa del incendio de bosques, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio como consecuencia directa de incendio de bosques, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. Exclusiones específicas para los siguientes riesgos: huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Pérdidas o daños ocasionados por maremoto, salida de mar, marejada, oleaje, inundación, crecientes de agua, desbordamiento, a menos que sean ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. Pérdidas o daños causados por agua proveniente de un equipo de riego o de regaderas automáticas o de otra tubería, a menos que tal equipo o tubería sufra previamente un daño como resultado directo de huracán, ventarrón, tempestad o granizo. Pérdidas o daños ocasionados al interior de los edificios o a los bienes allí contenidos, causados por lluvia, arena o polvo, llevados o no por el viento, a menos que el edificio asegurado o que contenga los bienes asegurados sufra previamente daños que dejen abertura en los techos, paredes, puertas o ventanas, ocasionados perdón, directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. A menos que se aseguren expresa y específicamente, la aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados a los siguientes bienes: molinos de viento o sus tones, toldos o avisos o artefactos publicitarios, chimeneas de metal, antenas de radio y o televisión, aditamentos temporales de los techos o techos de paja o cartón, edificios o el contenido de los mismos en curso de construcción o de reconstrucción, a menos que sean completamente techados y con todas sus puertas, ventanas y vidrios instalados. Granos, algodón, cosechas y otros bienes a la intemperie. Caída de aeronaves. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado. Impacto de vehículos. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado u operado por este o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes, a los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía, a los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Humo. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por el humo de chimenea, tanto de hogares como de aparatos industriales. Exclusiones bajo toda o para todas las coberturas. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. G. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, artefactos aéreos o objetos que caigan de ellos. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de impacto de aeronaves,
o de artefactos aéreos y de objetos que caigan de ellos conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado, daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. H. Cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por impacto de vehículos. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia del impacto de vehículos, conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones. Bajo la presente cláusula, no se cubren las pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado operado por este o sus dependientes, de propiedad o operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes. A los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía. A los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Y cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por humo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de humo. Exclusiones. Bajo la presente cláusula, no se cubre el humo de chimeneas, tanto de hogares como de aparatos industriales, las pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. J. Para cobertura para daños ocasionados directamente por lluvia. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de entrada de agua en los edificios proveniente de lluvia, o sea, no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares. Para efectos de la presente cláusula, se entiende por lluvia la precipitación fluvial en exceso de 2 milímetros en una sola vez y o durante cada periodo de 48 horas según o registrada por el Instituto Meteorológico del Perú. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre pérdidas o daños causados por humedad atmosférica, llovizna y helada, así como los producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive por moho y u hongos. Huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Bienes que se encuentren a la intemperie. Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo. Inundación causada por crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierras producidas por lluvias, huaicos. Cultivos, plantaciones, cosechas en pie, carreteras, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. K. Cobertura para daños ocasionados directamente por inundación. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de inundación, crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamientos de tierra producidos por lluvia, huaicos. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre pérdidas o daños producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive por moho u hongos, maremoto, tsunami y o salida de mar y o marejada y u oleaje, huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Bienes en campo abierto a menos que se encuentren separados de ríos, acequias y lagos y lagunas por medio de una pared de material sólido, ladrillo, cemento, concreto, con una altura mínima de 2 metros o se encuentren entre terraplenes o sobre plataformas o tarimas a una altura mínima de 1 metro con respecto al nivel del resto de la planta o predio. Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo, entrada del agua a los edificios provenientes de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares.
cultivos, plantaciones, cosechas en pie, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. L. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por agua. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de agua que inunde, se descargue o derrame de tanques, tuberías o aparatos del sistema de circulación de agua, desagüe de un sistema de calefacción, de aparatos industriales o domésticos, de aparatos de refrigeración, de instalaciones de aire acondicionado y de redes, conducción de agua para la alimentación de instaladores para protección contra incendios, como consecuencia directa de la rotura, desborde o desperfecto imprevisto y accidental de los mismos. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre el costo de reparar el desperfecto que originó la pérdida o daño, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo, pérdidas o daños a las existencias y o mercaderías aseguradas que se encuentran directamente sobre el piso del local, a menos que éstas se encuentren en estantes o parihuelas o tarimas de un mínimo de 15 centímetros de altura a partir del suelo. M. Cobertura para daños por huelga y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el límite de valor asegurado de la cobertura de terrorismo en los términos y condiciones y con las limitaciones aquí previstas. Los bienes asegurados por daños materiales causados por la acción de daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil y terrorismo, incluida la explosión originada en tales hechos. Definiciones. Daño malicioso o vandalismo. El acto malicioso o malintencionado de cualquier persona o personas, sea que tal acto se haga durante una alteración del orden público o no. Terrorismo. Para el propósito de este endoso, un acto de terrorismo significará un acto, incluyendo pero no limitado, al uso de la fuerza y o violencia y o a la amenaza de este para cualquier persona o grupo, de personas ya sea actuando solas o por cuenta de o en conexión con cualquier organización o gobierno, sometido con propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar en cualquier momento gobierno y o infundir temor al público. Huelga y conmoción civil. Para efectos del seguro, se entiende lo siguiente: el acto de cualquier persona que intervenga junto con otras personas en cualquier alteración del orden público, sea o no con relación a una huelga o lockout. La acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como fin la represión de tal alteración del orden público o la tentativa de llevar a cabo o a efecto tal represión o la minoración de las consecuencias de tales alteraciones. El acto premeditado realizado por cualquier huelguista u obrero impedido de trabajar debido a un lockout con el fin de activar una huelga o para contrarrestar un lockout. La acción de toda autoridad igualmente constituida legalmente con el fin de evitar o de intentar cualquier acto de la naturaleza susodicha con el fin de minorar las consecuencias del mismo. Condiciones especiales. La suma asegurada para esta cláusula no puede ser restituida. Cuando en el momento de un siniestro los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad estipulada como valor declarado en la presente póliza, se aplicará el infraseguro correspondiente, por lo que el asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia y por lo tanto soportará su parte proporcional de perjuicios y daños. Cuando la póliza comprenda varios artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos por separado. El límite de indemnización indicado en las condiciones particulares de la póliza delimita la indemnización que le corresponde pagar a la aseguradora por cada pérdida o daño amparado por la presente cláusula durante un periodo consecutivo de 72 horas. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de cobertura o a proveedores o distribuidores o impedimento de acceso al predio, la pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente
por cualquier interrupción de servicios, energía, gas, agua, comunicaciones, etc. Pérdidas provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackers e impacto de cohetes o misiles. La pérdida, daño, costo o gasto causado indirecta o indirectamente por contaminación biológica o química debe entenderse por contaminación, el envenenamiento o prevención y o limitación del uso de objetos debido a efectos químicos y o sustancias biológicas. El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser entre ellos el intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de cobertura a proveedores y o distribuidores o impedimento de acceso al predio, la pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por cualquier interrupción de servicios, energía, gas, agua, comunicaciones, etc. Pérdida provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadora, hackers e impacto de cohetes o misiles. La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por contaminación biológica o química debe entenderse por contaminación, el envenenamiento o prevención y o limitación del uso de objetos debido a efectos químicos y o sustancias biológicas. El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, EDI, Internet, el correo electrónico. Ok. Guerra, invasión, actos de enemigos, extranjeros, hostilidad u operaciones bélicas, haya o no declaración de guerra, guerra civil, alborotos populares, huelga o conmoción civil, asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, insurrección y poder militar o usurpador. Pérdidas o daños cuyo origen tenga como causa directa el intento o la realización de un acto de robo o hurto, o sea causado por cualquier persona que tome parte en tales actos, a menos que tales actos sean consecuencia directa de los riesgos específicos amparados por esta cláusula. Actos de terrorismo cometidos contra compañías multinacionales que generen pérdidas en más de un país. Los daños materiales provenientes de tomas realizadas por movimientos armados a caseríos, pueblos y ciudades, así como los derivados de la acción de la autoridad para repelerlos. N. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados por onda sónica generada por aeronaves, en consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufren los bienes asegurados como consecuencia de onda sónica generada por aeronaves. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Bueno, me están quedando menos de 3 minutos. Quisiera que por favor continúen con la lectura. Hemos llegado hasta la página 60, ¿no?, de este seguro de incendio. Por favor, continúen con la lectura. Más bien quisiera darles unas indicaciones con respecto a la tarea de esta semana, ¿no? Estamos en lo que es el seguro de incendio. Déjenme ingresar un ratito acá. Quiero ver el tiempo. Tiene 1 minuto con 27. A ver si podemos entrar acá. Semana 10. En la semana 10, dice acá, complete la actividad solicitada. Basándose en las definiciones brindadas en la presente semana, desarrolle 3 ejercicios de cotizaciones. Para descargar la asignación 10, haz clic en el siguiente vínculo. Hay una viñeta en verde que dice A10, semana 10, cotizaciones. Se abre, ¿no? Entonces ahí se les está pidiendo unas cotizaciones. Estoy abriendo acá un ladito que se está.
está demorando un poco en abrir.